Ahora sí, sumerjámonos en esto de la descripción e identificación de suelos. Ya sabemos que nuestro objeto de estudio es este que está acá. ¿Cuál es este? Es un suelo y de ese suelo ya sabemos muchas cosas, ¿no? Como sabemos, tenemos las propiedades, sabemos y conocemos las propiedades índice de los suelos, las definiciones, el origen del suelo y el ciclo de la roca, los minerales, textura y forma, estructura y cohesión, lo cual ha representado teoría, saber partes de ese suelo, de qué está compuesto. Y luego ha representado las propiedades físicas, las fases del suelo. El día de hoy podemos incluso saber detalles de cuánto de agua sacar, pesos unitarios, cosas así, y además la distribución de tamaño de partículas, el tamaño de grano, cuánto, y además está la consistencia. Luego hemos pasado a la clasificación y también sabemos muy bien cómo trabajar con el sistema unificado y con el sistema ASHTO. Y luego ya hemos entrado a la clase anterior a hablar de la descripción e identificación de suelos. Quizá en este momento tienen alguna pregunta al respecto. Si tienen alguna pregunta sobre estos aspectos, por favor, pueden hacerla ahora. Y veo lo que preguntan. Bien, entonces ahora adicionalmente vamos a repasar lo que ya hablamos sobre muestreo preparación y dijimos es muy simple, vamos a hacer calicatas y con esas calicatas vamos a nosotros a sacar muestras, verlas en la mano y cuando veamos esas muestras vamos a identificarlas y describirlas. Las calicatas pueden ser manuales y le he agregado de esto diciendo que además podemos tener muestras que no sean de calicatas, sino que las hayamos sacado de un sondeo y de un tubo, ¿no? Si ese es el caso, es lo que tenemos acá. Muy bien, entonces eso en cuanto a las muestras. De esas vamos a hacer la descripción y luego la identificación. Si hablamos de descripción, estamos repasando lo que hemos hablado. Hay que describir el olor, cuando es inusual. O la angularidad, cuando podamos ver gravas, guijarros, cantos rodados, partículas de arena gruesa. En ese caso se describe como angular, subredondeada o redondeada y hemos aprendido con figuras qué representa esto. Después hemos hablado la forma, que hay que ver el ancho, espesor, si es mayor que 3, longitud sobre ancho mayor que 3. De ahí aparecen las de forma plana, alargada o plana y alargada. También hemos hablado del color con una tabla de Munsell, de la reacción con ácido clorhídrico, ninguna débil o fuerte. Con respecto a la humedad, hemos dicho, puede ser la muestra seca, húmeda o mojada. También hemos hablado de la consistencia muy blanda, blanda, firme, dura, muy dura, de la cementación débil, moderado, fuerte, de la estructura que puede ser estratificada, laminada, fisurada, fracturada, estructura en bloques, estructura con presencia de lentes y homogénea, ¿no? Eso es lo que hemos hablado con respecto a esta descripción. Y luego, el rango de tamaño de partículas. Una granulometría a ojo, estimando pesos, cuánto de grava, cuánto de arena y detalles de ese estilo. Y luego hemos hablado del tamaño máximo de las partículas. Hemos hablado de que si es tamaño de arena, solo se menciona eso, grava gruesa, no, arena gruesa o medio fina.
Si es tamaño de grava, hemos dicho, tiene que ver con lo que pasa un tamiz. Y si es tamaño de guijarros o cantos rodados, la longitud máxima. ¿Qué otra cosa hemos dicho en descripción? Hemos dicho dureza. Hemos hablado de una partícula que podemos ver claramente, la cual golpeamos. Y les dije, pero obviamente es muy burdo este martillo, más bien estamos hablando de un martillo de geólogo, esa es básicamente la idea. Y con eso, la clase anterior ha quedado ahí, y eso ha sido lo que hemos visto. Muy bien, entonces hasta ahí tienen alguna pregunta, pueden abrir sus micrófonos o pueden escribir alguna cosa en el chat del grupo, entonces háganlo con toda confianza. O pueden poner todo entendido o ninguna pregunta. Bien, entonces gracias por mencionarla. Muchísimas gracias. El día de hoy vamos a hablar de identificación. Con eso vamos a cerrar este capítulo. Identificar un suelo. Entonces, ¿cuál es el primer paso? Aquí está. Una muestra compuesta principalmente de materia vegetal en diferentes estados de descomposición, la cual presenta una textura de fibrosa a amorfa, usualmente de color marrón oscuro a negro y olor a materia orgánica, deberá designarse como suelo altamente orgánico e identificarse como turba PT. Entonces hay un grupo, ese grupo es el grupo PT, turba, y consiste en básicamente suelo orgánico. Uno ve esta fotografía y dice, ahí está claramente la fotografía y ve lo orgánico. Incluso podemos agrandar un poquito más para que quede en toda la pantalla y no hay confusión de lo que representa orgánico, ¿verdad? Esa es la idea, esa es la materia orgánica. Y puede ver uno una especie de raíces, materia orgánica en descomposición, otra cosa más amorfa. Esa es una turba. Entonces la idea es que si nosotros tenemos ese tipo de suelo, ahí queda nuestra identificación. Ahí decimos, hemos acabado la identificación. Es una turba y le ponemos el símbolo PT. Asunto solucionado. Luego, si no tengo una turba, entonces debo yo seguir con la identificación. Y para eso debo yo seguir un procedimiento que lo puedo leer en la pantalla. Dice, la identificación de suelo, la preparación del suelo para la identificación, debería decir, se basa en la porción de la muestra que pasa por el tamiz de 75 milímetros. Las partículas mayores a 75 milímetros deben ser separadas manualmente cuando la muestra está suelta o mentalmente, en el caso de una muestra intacta, antes de clasificar el suelo. ¿Qué quiere decir eso? Solo quiere decir que manualmente le pedimos a la persona que nos ha hecho la calicata que haga la separación, que diga, esta porción está por encima de 75 milímetros, ya no le llamo suelo, todo esto es cantos rodados o guijarros, y aquí al lado está lo que es el suelo. Eso es lo primero que se debe hacer aquí. Y luego dice que
se debe estimar y anotar el porcentaje de guijarros y cantos rodados. Estas estimaciones serán visualmente en base a un porcentaje de volumen. Entonces es muy claro, a continuación viene lo que se conoce como la cantidad de guijarros y cantos rodados. Y debe ser en volumen. Entonces uno mira y dice, a ver, esto que son los gruesos corresponde al 50% del total en volumen, o el 10%, o el 75%, lo que sea necesario. Y de lo que es realmente suelo, de la muestra menor de 3 pulgadas, estimar y anotar el porcentaje en peso seco de la grava, arena y fino. Entonces dice, ahora sí, del suelo, hagamos, que ya en descripción lo teníamos, pero la idea es esa, para la identificación, ahora veo cuánto de grava, cuánto de arena y cuánto de finos. Y nos recomienda y nos dice aquí, los porcentajes se estimarán con aproximación del 5%. Los porcentajes de grava, arena y finos deberán dar sumados el 100%. Si uno de los componentes se halla presente, pero no en cantidad suficiente como para considerar el 5% de la fracción que pasa el tamiz de 75 milímetros, indíquese su presencia en el término rastro. Por ejemplo, rastro de fino. Estos rastros de suelo no deberán considerarse dentro del 100% de la muestra. Queda claro qué hacer y eso quiere decir, si volvemos a lo leído, que nos vamos a nuestra calicata y en esa calicata nosotros pedimos a la persona que la ha hecho que haga la división, primera división entre lo que es suelo y no es suelo. Y vemos aquí, por ejemplo, ese podría ser lo que es no suelo y estimamos en volumen y anotamos. Y luego de la parte que es suelo, decidimos cuánto es grava, cuánto es arena y cuántos son los finos. Y no importa aquí el término, es cualquier foto que salió de internet. Y nosotros ahora vemos cuánto de grueso y cuánto de fino hay ahí en la división que hemos hecho. Y ahí, como dice acá, primer paso para identificar, la identificación preliminar. El suelo es fino o de grano fino si contiene 50% o más de partículas finas. En este caso se sigue el procedimiento para identificación de suelos de grano fino. Perfecto. Queda muy claro. Entonces, si yo sé que esto es más que esto, en peso estimado, entonces el suelo es grueso. Y si al revés, yo sé que esto es más que el otro estimado, entonces es suelo fino. En otras palabras, vengo acá y digo cuál es la situación. Hay más finos, hay más gruesos. Este es un suelo grueso, un suelo fino. ¿Cómo vamos? Excelente. Entonces, ya he hecho la primera parte de la identificación. Ya he entendido cómo a cabalidad. Entonces ahí paro un momento y digo, ¿alguna pregunta? Si hay alguna pregunta, con toda confianza, este es buen momento. Vayamos a ver qué hacemos si identificamos que el suelo es de grano fino. Si identificamos que el suelo es de grano fino, entonces es muy simple. Debemos, como dice acá, escoger una muestra representativa del material que se va a examinar. Hay que separar las partículas mayores al tamiz 40, 0,42, 5 milímetros, de arena media a mayores tamaños de partícula
hasta disponer de una muestra equivalente a una manotada de material. Entonces aquí está, la idea es que si bien el suelo es fino, todavía puede tener gruesos, y gruesos como gravas. Entonces hay que separar, aquí está el concepto de separar. Por supuesto, esto no quiere decir que mitad y mitad sea así, ¿no? Separando por ese tamiz, tenemos una porción de material. Y ahí está nuestra porción de material. Sobre esa muestra vamos a hacer 3 ensayos que los vamos a entender el día de hoy. Vamos a ir sobre el ensayo de resistencia en seco, el ensayo de dilatación y el ensayo de tenacidad. Ahí están nuestros 3 ensayos. Y en un momento más vamos a ver en qué consisten. La clave es que resultado de cada uno de estos ensayos hay cierta, aquí está, hay cierta clasificación. Y clasificando los 3, nosotros vamos a llegar a un símbolo de grupo. Vamos a poder decir si el suelo es ML, CL, MH o CH. Ahí está la clave. Para identificar un suelo fino, lo que hay que hacer es determinar la resistencia en seco, la dilatación o la tenacidad. Y sabiendo esos resultados, vamos a poder hallar el símbolo de grupo. ¿Verdad que conociendo el símbolo de grupo ha quedado identificado el suelo? Eso es lo que vamos a hacer. Y además, en ese suelo fino, vamos a determinar la granulometría, pero ¿cómo? Simplemente no con tamices, sino con un método visual manual, con los instrumentos que hemos dicho que vamos a usar. Por eso la norma dice, para conocer la granulometría de los suelos de grano fino, se agita la muestra en una jarra de agua y se la deja sedimentar. La granulometría aproximada se ve por la separación de las partículas en la jarra o el tubo desde arriba hasta el fondo. El limo permanece en suspensión al menos durante 1 minuto y la arcilla 1 hora o más. Entonces aquí está nuestro tubo, nuestra jarra, y dejamos sedimentar. Grava en concepto K abajo, arena arriba, agua y el humus, y de esa manera hacemos la estimación de la granulometría. Entonces, por un lado, ya hemos obtenido el símbolo de grupo, además tenemos la granulometría estimada. Hemos hablado varias veces de que tenemos la granulometría estimada. Bueno, aquí está la manera práctica de hacer aquello. Y después nos vamos a una tabla, al diagrama para la identificación de suelos de grano fino. En esa tabla vemos una parte y dice, está el símbolo de grupo. El símbolo de grupo, por decir algo que nos haya salido CL. ¿Qué debo ahora ver? El tamiz 200, es decir, lo grueso de lo fino. Y me dice menos del 30% por encima del tamiz 200, sigo por esta línea. Más del 30% por encima del tamiz 200, sigo por esta línea. ¿Qué comparo? Aquí dice menos por del 15%, del 15 al 25 en esta categoría, o en esta otra, comparo si el porcentaje de arena es mayor de grava o el de arena menor que el de grava. Eso es lo que se debe hacer. Y sigo ahí, y si por ejemplo he obtenido que el porcentaje de arena es mayor que grava en esta categoría, inmediatamente le pongo un nombre de grupo. Arcilla magra con arena. Esa es la manera en la que debo trabajar cuando estoy con un suelo fino. Entonces, el concepto, la idea de qué hacer que he empezado aquí. Primero, identificar en base a la resistencia en seco, dilatación, tenacidad,
Luego, con la granulometría y la ayuda de esta tabla, ir de izquierda con el símbolo de grupo, con los tamices a la derecha con el nombre de grupo. ¿Tienen alguna pregunta antes de que entremos a lo que son los ensayos mismos? Si tienen alguna pregunta, pueden hacerla en este momento. Vayamos a los ensayos. Hemos visto lo importantes que son los ensayos para la identificación. Empecemos con la resistencia en seco. La norma, el procedimiento dice: escoger de la muestra material suficiente para moldear una esfera de alrededor de 1 pulgada de diámetro. Moldearla hasta que tenga la consistencia de una masilla, agregando agua si fuere necesario. En otras palabras, dice, mire, haga esta esfera y póngale agua si necesita ponerle agua. Es un suelo fino. Con este material moldeado, elaborar al menos 3 esferas de muestra con un diámetro de media pulgada. Aquí están 3 esferas con menor diámetro. Y luego dejarlas secar en temperatura ambiente, al aire, al sol o por medios artificiales sin que la temperatura exceda de 60 grados Celsius. Entonces, ponerlas simplemente a temperatura ambiente, puede calentarse con el sol y va secándose. Y cuando se ha secado, se ve obviamente un cambio de color, un cambio de consistencia. Hay que agarrar esa muestra en la mano entre los dedos. Aquí está, ¿no? Aquí hay una mano, unos dedos y ahí está la muestra. Y hay que presionar. Esa es la clave. Entonces, para presionar, pues hay que ejercer una fuerza dividido entre el área presión, y uno debe fijarse en un criterio. Por ejemplo, la muestra seca se desmorona hasta pulverizarse con la simple manipulación. La muestra seca se desmorona hasta pulverizarse con la simple manipulación. En ese caso, se dice que la resistencia en seco es nula. La muestra seca se desmorona hasta pulverizarse con una ligera presión de los dedos. En ese caso es baja. Y luego, si la muestra seca se disgrega en pedazos o terrones con una considerable presión de los dedos, la resistencia es mediana. Y si no podrá romperse o disgregarse la muestra seca con la presión de los dedos, pero se romperá en fragmentos al aprisionarla con el pulgar sobre una superficie dura, es alta, y no podrá romperse o disgregarse la muestra seca al aprisionarla con el pulgar sobre una superficie dura, es muy alta. Entonces es muy simple. Dice, recuerde, haga estas esferas, agarre una y pruebe, presione. Posibilidad de que la resistencia a esa presión sea nula, sea baja, mediana, alta o muy alta. Y tiene que ver con la considerable presión o no. Hasta aquí, hasta mediana, se disgrega en pedazos. Obviamente, aquí se tiene nada de presión, luego mediana presión y luego considerable presión. Y luego dice no podrá romperse. Pero si la pongo en una superficie, pongo el dedo encima y se rompe, entonces es alta. Y si ni siquiera se rompe cuando estoy presionando con una superficie, entonces es muy alta. Esa es la idea. Entonces esa es nuestra situación y primera idea, resistencia en seco, muy clara. Dilatación. Entonces, con respecto a la dilatación, ¿qué es lo que puedo decir?
con respecto a la dilatación, puedo yo simplemente tomar otra vez una esfera. Como dice aquí, escoger de la muestra suficiente material para moldear una esfera de aproximadamente 12.5 milímetros de diámetro, moldear y agregar agua si fuese necesario, hasta que el suelo adquiere una consistencia blanda pero pegajosa, pero no pegajosa. Es decir, una esfera igual a la anterior, esa de ahí. Y luego dice que hay que colocar esa esfera en la mano y sacudir la mano, moverla de izquierda a derecha, esas cosas. Eso es lo que debo hacer con mi esfera. Y luego debo ver qué es lo que sucede ahí en la superficie. Si sacudo esto, puedo ver si cambia la cantidad de agua o no, si empieza a surgir agua o no. Y luego debo presionar, aquí está mi muestra presionada, y ver si escurre agua en ese momento. Vuelvo a decir, cuando tenga la esfera de suelo, sacudo y luego presiono. Bueno, si ese es el caso, entonces tengo la siguiente clasificación. Ninguna lenta o rápida. Ninguna lenta o rápida. ¿Qué debo ver? Aquí está. En la primera categoría no hay ningún cambio visible en la muestra. Entonces, cuando he sacudido y presionado, no ha cambiado. Posiblemente esta muestra que se ve ahí está en esta categoría. No ha habido ningún cambio visible, ni antes ni después. También puedo decir, entra la categoría lenta, aparece lentamente agua sobre la superficie de la muestra mientras se la sacude y no desaparece o desaparece lentamente al escurrirla. Si aparece algo lenta, y aquí, última categoría, aparece rápidamente agua sobre la superficie de la muestra mientras se la sacude y desaparece rápidamente al escurrirla rápida. Entonces digo, el asunto es muy, muy simple. Tengo todas esas categorías, ninguna lenta y rápida, y está asociado con qué sucede especialmente en este proceso. ¿Qué sucede cuando yo tengo una muestra y la sacudo? Si no hay cambio, nula. Si hay un cambio rápido y se ve agua, rápida. Y después cuando escurro. Si no hay nada, nula. Y por otro lado, si desaparece el agua, entonces rápida. Estas son las tres categorías para esta identificación. Entonces, una vez más, tengo que moverme, por eso la pantalla queda cubierta y ahí tienen alguna pregunta. Muy bien. Último ensayo, la tenacidad. Entonces, una vez más dice, después de la prueba de dilatación, la muestra se enrollará con la mano sobre una superficie lisa o entre las palmas de las manos hasta formar rollos de cerca de 3 milímetros de diámetro. Aquí está, se nota la foto y ya he entendido que cuando sucede eso estoy con el contenido de humedad que es el límite líquido, no, el límite plástico, por lo tanto tengo rollos de ese estilo. Bueno, aquí me dice que debo rejuntar los pedazos de los rollitos formados y seguir enrollando repetidamente hasta que se produzca la ruptura con un diámetro de 3 milímetros. Esto ocurrirá cuando el suelo esté cerca del límite plástico. Entonces, hago eso y rejunto, vuelvo a hacer y así sucesivamente hasta llegar al límite plástico. Al rejuntar, tengo una esfera de ese estilo. Y tengo los rollitos así. Muy bien, entonces es así de simple, hacer rollitos y nada más. Entonces, ¿cuáles son las categorías de tenacidad? Son tres: tenacidad baja, tenacidad media y tenacidad alta.
Muy bien, solo se necesita una ligera presión para formar rollitos cerca del límite plástico. Los rollitos y el conjunto del material son débiles y blandos. Ligera presión para, al hacer este proceso, formar los rollitos. Siguiente categoría, se necesita una presión media para formar rollitos cerca del límite plástico. Categoría alta, se requiere considerable presión para formar estos rollitos cerca del límite plástico. Entonces, en este proceso de formar los rollitos, amasar y luego hacerlos, ya estamos hablando de presión baja, presión media y presión alta. Por supuesto, el criterio de media o alta puede variar de persona a persona, pero cuando se tiene suficiente experiencia, no hay ningún problema. Ya el técnico se entrena para aquello y determina si un suelo tiene tenacidad baja, media o alta. Ahora, ¿qué hace con esos resultados? Aquí está junto. La foto que muestra la resistencia en seco, la muestra la foto que muestra la resistencia, la dilatación, he dicho, estoy mezclando los términos, y la última que muestra y nos habla de tenacidad. Ahora tomemos un ejemplo y pensemos que aquí nos ha salido resistencia en seco alta. Así hemos clasificado. Busco y digo, también está aquí, hay dos posibilidades, que el suelo sea CL o que el suelo sea CH. Busco mi resultado en dilatación. Y en dilatación, por decir algo, me estoy inventando, el resultado es nula. Entonces digo, aquí hay tres resultados, nula aquí y nula ahí. Bueno, no he avanzado mucho, está bien, es normal. Y además digo, en tenacidad me ha salido alta. Entonces busco tenacidad y encuentro aquí alta. Entonces el asunto es muy simple. ¿Cuál es la clasificación? CH. Esa es la manera en la que uno identifica un suelo fino con estos tres ensayos. Tres ensayos que son visual de la categoría visual manual. Antes hubiese necesitado utilizar el aparato de casa, no, en clasificación utilizo el aparato de casa grande, determino el límite líquido, determino además el límite plástico, y con esos dos datos entro a la gráfica de plasticidad y veo si el suelo está por encima o debajo de la línea A y si el límite líquido es mayor de 50. Bueno, eso es lo que equivale aquí. Si tengo otra situación, por decir algo, ahora yo sé que la resistencia en seco es media, por decir algo. Entonces digo, si ese es el caso, estoy en esta o esta categoría, ¿no? Y veo que me ha salido con relación a la dilatación. Por decir algo, me sale lenta. Estoy en esta categoría. Y por último, cuánto me sale en la tenacidad. Y por decir algo, me sale media. Y veo aquí eso. Entonces aquí digo, tengo un pequeño problema, porque en todas las categorías, según esto, estoy en CLMH. Entonces reviso un poco, no se olviden que es identificación visual manual. Entonces digo, aquí creo que la tenacidad, aquí decía baja a media, no es exactamente media, dice baja a media, está entre ambos. Perfecto, entonces si es baja a media, que es una manera de entender esto, entonces me permite decir
Más bien, si es media, no es baja media, no es media. Entonces realmente estoy en la categoría CL. Entonces es básicamente la idea. Entonces esa es la manera de clasificar. Hay que tomar algunas decisiones ahí. No hay mayor problema. Entonces, una vez más llegados ahí y entendido muy bien ya cómo llegar a esta categoría, ahí paro un segundo. Estoy saliendo de esto. Está muy bien. Y pueden hacer cualquier pregunta. Pueden abrir su micrófono o pueden escribir algo en el chat con toda confianza. Dije, buenos días, una consultita. Para estas muestras, ¿hay que pasarlo por el tamiz o directamente se recoge del suelo? Un favorcito, ¿me puedes repetir? No he oído bien. Para estos ensayos, ¿hay que pasarlo la muestra por el tamiz o directamente se recoge del suelo? Buena pregunta. Vamos a pensar en la siguiente idea. Vamos a volver a esta porción de lo que dice la norma. Entonces dice, luego de ver que el suelo en esa calicata es un ejemplo, ¿no? He visto que puedo obtener de un tubo también. Pero si esta calicata, viendo las proporciones, yo veo que el suelo es fino, entonces me dice, ahora debo separar, y esa es la palabra, separar la parte fina de la gruesa con el tamiz 40, pero no es porque yo tengo un tamiz 40 en la mano, es un proceso visual manual, entonces yo debo hacer esto con un proceso visual manual sin tamiz. Y de esta parte fina es de la que yo puedo hacer estos ensayos. Entonces no hay un tamiz realmente en ningún momento. Es un proceso visual manual para llegar ahí. ¿Responde eso a tu pregunta? ¿Algún otro detalle? Muy bien. Y ya hemos entendido qué hacer en ese caso. No me olvido la granulometría y además del símbolo llegar al nombre. Ahora, ¿qué sucede en esta hoja? Dice identificación de suelos orgánicos de grano fino. Se identificará el suelo como orgánico, OLOH, cuando contiene o contenga suficientes partículas orgánicas como para que influyan sobre las propiedades del mismo. Los suelos orgánicos generalmente tienen color de marrón oscuro a negro y pueden tener olor orgánico. A menudo los suelos orgánicos cambian de color, por ejemplo, de negro a marrón cuando se exponen al aire. Algunos suelos orgánicos aclaran notablemente su color cuando se secan al aire. Los suelos orgánicos no tendrán tenacidad ni plasticidad alta y los rollitos para el ensayo de tenacidad serán esponjosos. Perfecto, entonces queda la idea de que al identificar un suelo como fino y luego trabajar en todo esto, llego a la categoría OLOH por inspección visual, ¿no? Y eso quiere decir que en mi tabla ya no he entrado ni a CL, ni a ML, ni a CH, ni a MH, he entrado a OL, O, U o H. Entonces, de esta categoría, que yo sé que debo ir de un lado a otro, ahora viene con OLOH y decido igual que antes, solo que ahora con OLOH, un nombre de grupo. Esos nombres de grupo están asociados a esto. Si el suelo tiene aproximadamente del 15 al 25% de arena, grava o ambos, las palabras con arena o con grava serán añadidos al nombre de grupo. Y si el suelo tiene aproximadamente más del 30% de arena o grava, las palabras arenoso o gravoso serán añadidos al nombre de grupo, que es lo que ya
viene aquí. Perfecto. Entonces, ese es el suelo de grano fino. ¿Qué se hace con el suelo de grano grueso? ¿No? Es la otra categoría. Si no salió fino, sale grueso. Y si el suelo sale grueso, entonces debo yo decidir si tengo grava o arena. Ir a otra tabla que está también en su texto. Y, por ejemplo, veo si el porcentaje de grava es mayor que el de arena, entonces es grava. Y ahí veo si menos del 5% es de finos y estimo en ese suelo si la muestra es bien gradada o pobremente gradada. Bien gradada, varios tamaños. Pobremente gradada, un tamaño, uniforme. Y así yo sigo en esta y termino en un símbolo de grupo. Una vez que veo si es grava o arena y además la distribución de tamaño de partículas, eso. Y luego con estos porcentajes de arena un nombre de grupo. Obvio, igual que antes, puedo hacer la identificación con el símbolo de grupo y adicionalmente el nombre de grupo. Eso es lo que dice la misma norma, diremos así. Los suelos de partículas gruesas se identifican en el campo sobre una base prácticamente visual. Lo primero que se hace es escoger una muestra representativa del material a ser examinado, extendiendo la muestra seca de suelo sobre una superficie plana. Puede juzgarse en forma aproximada su graduación o gradación, tamaño de partículas, forma y composición mineralógica. Posteriormente se debe separar las partículas mayores a tanto, luego se analiza la muestra con ayuda de la figura que acabamos de ver. Para distinguir las gravas de las arenas puede ser un tamaño de medio centímetro, no exactamente 0,425, que es lo que equivale al tamiz. Y para la estimación del contenido de finos, basta considerar que las partículas de tamaño correspondiente al tamiz 200 son aproximadamente las más pequeñas que pueden distinguirse a simple vista. Perfecto. Entonces, eso es lo que nos ha permitirá a futuro hacer la identificación de suelos. Entonces, estamos listos ahí, quedamos tranquilos. Si desean hacer alguna pregunta con relación a descripción e identificación, y después hablamos de qué viene a futuro, pueden hacerla. Bien, lo que podemos hacer ahora es quedar tranquilos y cerrar este capítulo acá. Bien, cerramos la clase ahí. Tengan muy buen día. Hasta la clase de mañana.